Dicen que hubo un lugar en la tierra donde los humanos vivían en completa armonía, rodeados de belleza, sin dolor, sin muerte, caminando junto a lo divino. Un jardín perfecto, el paraíso perdido. Pero ese lugar desapareció, como si la tierra misma hubiera decidido tragárselo. Y aquí surge la gran pregunta: ¿dónde está el mítico jardín del Edén? Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la tierra. El relato bíblico nos habla de Adán y Eva, de un árbol prohibido que otorgaba el conocimiento del bien y del mal, y de una serpiente que los condujo a la desobediencia. La consecuencia fue la expulsión, y desde entonces la humanidad quedó marcada por la búsqueda de un paraíso perdido que jamás volvió a ver. Pero la Biblia nos da pistas. 4 ríos nacían en el Edén: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Una descripción sorprendentemente detallada que debería bastar para localizarlo, y sin embargo, nadie ha logrado hallarlo. Algunos dicen que está en Mesopotamia, la cuna de la civilización, allí donde surgieron los primeros imperios humanos. Otros aseguran que fue borrado por el diluvio universal, hundido para siempre bajo el barro y las aguas. Y así, lo que parecía un lugar tangible se convierte en un enigma que desvela más preguntas que respuestas. Y es aquí donde debemos mirar primero, en la versión oficial que sitúa el Edén en los fértiles valles de Mesopotamia. Guardián! Si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Mesopotamia, la tierra entre ríos. Un lugar donde la historia y el mito parecen confundirse en cada grano de arena. Allí surgieron los primeros reinos, las primeras ciudades y los templos que intentaban imitar la grandeza del cielo en la tierra. Uruk, Babilonia, Nippur, nombres que todavía hoy evocan la sensación de estar ante el origen mismo de la humanidad. Los defensores de la teoría oficial señalan que aquí, en el corazón de Irak, se encuentran 2 de los ríos mencionados en el Génesis, el Tigris y el Éufrates, 2 colosos de agua que dieron vida a la región más fértil de la antigüedad. Para ellos, esta coincidencia no es casual. El jardín del Edén, dicen, no era un mito, sino un lugar real ubicado en la cuna de la civilización. Pero hay más. Algunos investigadores afirman que los otros 2 ríos, el Pisón y el Gihón, existieron alguna vez, aunque hoy hayan desaparecido bajo el paso de los siglos. La teoría sostiene que movimientos geológicos, cambios climáticos e incluso el gran diluvio universal pudieron borrar sus cauces de la faz de la Tierra, como si la naturaleza misma hubiera querido ocultar las huellas de aquel paraíso. Los sumerios, la civilización más antigua de la que tenemos registro, dejaron en sus tablillas relatos que estremecen por su parecido con la Biblia, historias de dioses que descendieron del cielo, que modelaron al hombre y que convivieron con él en una época dorada. Para algunos expertos, estos relatos son la verdadera semilla del mito del Edén. El Génesis, entonces, no sería más que la adaptación hebrea de una memoria mucho más antigua, heredada de los pueblos mesopotámicos. Imagina un lugar así: vastos campos de cereales, palmeras que ofrecían sombra y dátiles dulces, canales que convertían el desierto en un oasis interminable. Un territorio de abundancia, donde el hombre no sufría hambre ni necesidad. La imagen del paraíso toma forma en estas tierras, al pie de los ríos que alimentaron a imperios enteros. Sin embargo, el enigma persiste, porque si el Edén estuvo aquí, ¿por qué jamás se ha encontrado una evidencia clara?
ninguna ruina, ningún símbolo, ningún vestigio que confirme la existencia de un jardín creado por lo divino. Y esta pregunta abre la primera grieta en la teoría oficial, porque si los antiguos fueron tan detallados al describirlo, ¿cómo explicar que ese lugar nunca aparezca en los mapas ni en los hallazgos arqueológicos? ¿Fue realmente Mesopotamia el Edén o estamos siguiendo una pista incompleta? Es aquí, justo en esta incertidumbre, donde nacen las contradicciones y las dudas. Y cuanto más se investigan, más claro parece que el jardín del Edén no pudo estar donde siempre nos dijeron. Si el jardín del Edén estuvo en Mesopotamia, todo debería encajar a la perfección. Los ríos, la geografía, los relatos antiguos, y sin embargo, cuando uno observa con atención, las piezas empiezan a no encajar. El primero de los problemas está en los ríos. El Tigris y el Éufrates existen, sí, pero ¿qué hay del Pisón y el Gijón? Algunos textos antiguos mencionan que uno de ellos podría estar ligado a Etiopía, mientras que otros lo sitúan en regiones lejanas al Oriente Próximo. ¿Cómo es posible entonces que 4 ríos tan distintos nacieran de un mismo lugar? La geografía parece contradecir el relato bíblico. Además, los mapas más antiguos jamás ubican un jardín semejante en Mesopotamia. Existen descripciones de templos, de ciudades amuralladas, de tierras fértiles, pero ningún registro de un espacio sagrado y perfecto como el que se describe en el Génesis. Algunos arqueólogos modernos, enfrentados a esta paradoja, lo han expresado con dureza. Uno de ellos escribió: Si el Edén existió en Mesopotamia, entonces la historia nos ha jugado una mala pasada, porque no queda ni la más mínima huella de su esplendor. Otro investigador, tras años de exploraciones, confesó con voz cansada: Es como si alguien hubiese borrado con intención todo rastro del jardín, como si a la humanidad le hubiesen arrebatado la memoria de su origen. Y esa idea es perturbadora, porque abre la puerta a la sospecha de que el Edén, si existió, no fue un simple lugar físico, sino algo mucho más profundo, oculto deliberadamente al mundo. De hecho, si seguimos el rastro de estos enigmas, nos topamos con un patrón inquietante. Cada cultura tiene su propio paraíso perdido. Los sumerios hablaban de Dilmun, los griegos del jardín de las Hespérides, los hindúes de un lugar llamado Svarga. Y si todas estas leyendas no fueran más que fragmentos de un mismo recuerdo ancestral. Lo cierto es que las grietas en la teoría oficial no hacen más que multiplicarse, porque si Mesopotamia no fue el Edén, entonces, ¿dónde debemos buscarlo? ¿En África, en Armenia, o quizás en algún otro rincón olvidado del planeta? Y es aquí donde entramos en el terreno más intrigante, el de las teorías alternativas, aquellas que nos llevan mucho más allá de lo aceptado por la historia oficial. Cuando las versiones oficiales comienzan a resquebrajarse, aparecen las teorías que, aunque ignoradas por la academia, resultan imposibles de silenciar. Y cada una de ellas nos conduce a un lugar distinto, como si el Edén se hubiera desdoblado en varios reflejos a lo largo de la historia. Algunos sostienen que el verdadero Edén no estuvo en Mesopotamia, sino en África. El río Gijón, dicen, no es otro que el Nilo Azul, y el paraíso descrito en el Génesis se encontraba en las fértiles tierras de Etiopía. De hecho, antiguas tradiciones etíopes hablan de un jardín divino oculto en los montes donde nacen los ríos, un lugar bendecido por los dioses y protegido por la naturaleza. Otros investigadores prefieren mirar hacia el norte, a Armenia o Turquía. Allí, en las proximidades del monte Ararat, donde, según la tradición, encalló el arca de Noé tras el diluvio, algunos aseguran que existió un valle sagrado, rodeado de montañas y regado por ríos hoy desaparecidos.
Para ellos, no es coincidencia que en ese mismo territorio nacieran mitos de un paraíso original. Pero hay teorías aún más osadas. Algunos estudiosos de textos antiguos aseguran que el Edén nunca fue un simple jardín, sino una civilización perdida, una ciudad oculta, erigida con conocimientos avanzados que se perdieron tras una catástrofe. Según esta visión, el Edén representaría la memoria de un mundo anterior, borrado por cataclismos o por la mano de quienes quisieron reescribir la historia. Un viejo manuscrito encontrado en una biblioteca olvidada en Estambul recogía las palabras de un viajero anónimo que afirmaba: el Edén no era un jardín, era un centro de poder, donde los hombres y los dioses se mezclaban y donde la humanidad alcanzó un conocimiento que después le fue arrebatado. Y está la teoría más polémica, la de los Anunnaki. Según esta visión, el Edén habría sido una especie de laboratorio o zona restringida donde estos seres superiores habrían experimentado con la humanidad. No un paraíso, sino un lugar de control. El mito del árbol prohibido y la serpiente sería, en realidad, el símbolo de un conocimiento vetado para mantenernos bajo dominio. En una de sus cartas, un arqueólogo que dedicó su vida a estudiar tablillas sumerias escribió: el Edén no se perdió por accidente, fue clausurado. No porque el hombre desobedeciera, sino porque alcanzó un umbral de libertad que sus creadores no estaban dispuestos a permitir. De este modo, el Edén deja de ser un simple jardín y se transforma en un símbolo universal, un paraíso arrebatado, un conocimiento prohibido, una verdad que fue silenciada. Pero lo más inquietante no es dónde estuvo, sino qué conexiones tiene con otros misterios de la humanidad. Porque si hablamos de Edén como metáfora de lo que se perdió, entonces debemos mirar a otros relatos de mundos ocultos: Shambhala, Agartha, los reinos subterráneos, todos ellos reflejos de un mismo recuerdo. Y es ahí donde empieza la trama más oscura, la que conecta el Edén con civilizaciones ocultas y con la idea de que todavía podría estar de alguna manera entre nosotros. Si seguimos el rastro del Edén más allá de la geografía, descubrimos que no estamos hablando solo de un lugar físico, sino de un arquetipo universal. Cada cultura parece haber guardado el recuerdo de un paraíso perdido, y cuando las piezas se unen, la imagen se vuelve inquietante. Los sumerios lo llamaron Dilmun, un reino puro e incorrupto, donde la enfermedad y la muerte no existían. Los griegos hablaron del jardín de las Hespérides, custodiado por seres divinos y oculto al alcance de los mortales. En la tradición hindú, el Svarga era un mundo elevado, inaccesible para los hombres comunes. ¿Coincidencia? ¿O fragmentos dispersos de un mismo recuerdo ancestral? Algunos esoteristas sostienen que el Edén no fue destruido, sino trasladado a otra dimensión, que el paraíso original no se perdió, sino que fue ocultado en un plano invisible, esperando a quienes logren alcanzar el conocimiento prohibido. En esa visión, Edén se conecta con los mitos de Shambhala en el Tíbet o con el reino subterráneo de Agartha, mundos ocultos, invisibles para la mirada común, pero descritos con una insistencia perturbadora en distintas tradiciones. ¿Y si el Edén no desapareció, sino que se volvió inaccesible para la humanidad? Una especie de velo, un muro entre dimensiones, que impide a los hombres volver a aquello que alguna vez tuvieron. Las conexiones no acaban ahí. Algunos investigadores de lo oculto ven en el Edén un símbolo de conocimiento prohibido. El árbol del bien y del mal sería, en realidad, una metáfora de la conciencia, de la capacidad de los humanos para decidir su propio destino. La serpiente, lejos de ser un enemigo, habría sido la portadora de esa chispa de libertad. Pero ese don trajo también la ruptura. El hombre dejó de ser un ser dócil y, por ello, fue expulsado.
Un místico del siglo XIX dejó escrito en un oscuro diario palabras que todavía hoy resuenan con fuerza. El Edén no se cerró con espadas de fuego, se cerró con la mentira de que nunca existió. Pero aquellos que buscan en lo profundo de la tierra y en lo profundo de sí mismos, aún pueden encontrar la puerta. Si aceptamos esta visión, el Edén no es solo un mito, sino la llave de un misterio mayor. Y si nuestra historia, la que aprendemos en libros y escuelas, no es más que una versión incompleta, y si los paraísos perdidos de todas las culturas son las piezas dispersas de un mismo rompecabezas que revela nuestro verdadero origen, y aquí, en este cruce de caminos entre historia, mito y conspiración, surge la gran pregunta: ¿fue el Edén un lugar tangible o una metáfora de lo que perdimos para siempre? Una cuestión que nos conduce inevitablemente a la reflexión final. Quizás el Edén nunca fue un simple jardín perdido en un mapa. Tal vez fue el reflejo de un estado de la humanidad, de un tiempo en que éramos algo más, seres conectados con lo divino, sin cadenas, sin fronteras. Un recuerdo que incomoda, porque nos habla de lo que pudimos ser y de lo que nos arrebataron. ¿Y si el Edén sigue existiendo, pero no en la superficie de la tierra? ¿Y si permanece oculto bajo montañas, enterrado en las arenas del tiempo o escondido en reinos invisibles que solo algunos pueden alcanzar? Quizás, como dicen las tradiciones esotéricas, la puerta nunca desapareció, simplemente fue cerrada con un velo de olvido. Lo inquietante es que cada mito, cada cultura, insiste en recordarnos lo mismo. Hubo un lugar perfecto y lo perdimos, tal vez por una decisión propia, tal vez porque alguien lo decidió por nosotros. Y desde entonces, la humanidad no hace más que buscar una y otra vez ese paraíso olvidado. Quizás la verdad esté enterrada, o quizás nos la han ocultado desde el principio. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué opinas tú, guardián de la bruma? ¿Fue el Edén un lugar real, una civilización perdida o simplemente un símbolo de lo que nunca volveremos a tener? Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón. Porque a veces, las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.